instrucciones por una necesidad y que Dios va a suplir. Yo quiero entrar en esta hora en la palabra. Yo quiero entrar en la palabra en esta hora y vamos a orar. Estamos todos los miércoles hablando de un tema. 12 piedras preciosas. 12 palabras de sabiduría. Y Pablo lo dice en la primera carta de Corintios, si alguno edificare. ¿Qué es edificar? Es tomar una palabra y creerla. Lo que estamos haciendo ahora, usted está recibiendo una palabra que es oro. Pastor, ¿y por qué es oro? Porque el oro es la gloria y los milagros vienen por la gloria de Dios. Entonces, cuando usted en este momento en que abre su corazón y empieza a declarar, ¿sabe qué sucede? Usted empieza a ser edificado con la escritura. Para ser edificado necesitamos la palabra. Y Pablo lo dice, si alguno edificare, hágalo con oro, gloria, plata, lo correcto. Hay una palabra que nos guía a hacer lo correcto. Y piedras preciosas, son 12. Son 12 piedras preciosas del pectoral. Y la semana pasada estaba hablando de la primera piedra que era para Rubén. La primera piedra es Rubén. La tribu corresponde a la tribu de Rubén. Es una piedra roja. Algunos dicen es rojiza, pero tiene rojo. Y cada piedra es una palabra. Esa palabra la estábamos hablando, era redención. Y si de pronto usted quiere la palabra, la encuentra en el canal. Entonces, hoy vamos a hablar de la segunda palabra, o de la segunda piedra preciosa, que es una palabra. Y es algo poderoso, que viene juntamente con la redención. Y vamos a estar orando en esta hora que Dios ponga su palabra en nuestros corazones y que de este servidor ponga la palabra en mi boca para ministrarla, porque es algo poderoso, que lo necesitamos. Cuando nosotros empezamos a ser edificados, tomamos fuerza espiritual. Hay gente que nos pide oración por fortaleza espiritual y podemos orar, pero la persona necesita seguir una instrucción. Lea la palabra, estudia la palabra, cómase la palabra y recíbala por fe, que ella va a entrar a nuestra vida. Y si es oro, gloria a Dios. Y si es plata, lo correcto, la justicia de Dios. Y si son piedras preciosas, tienen unas verdades que tenemos que recibir. Rubén, la piedra se llama cornalina o piedra sárdica o sardis. Tiene esos nombres. Y esa piedra está hablando de la redención. Y redención es que nos compró. Así que vamos a orar un momento para que usted reciba una palabra que le va a edificar, que le va a fortalecer, que cuando usted camine en esta tierra con esa palabra, usted vaya seguro, firme en esa área de su vida, porque es lo que necesitamos, estar firme en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a orar. Amado Padre y Dios, te doy gracias en esta hora. Tú eres un Dios de poder, tú eres un Dios de verdad. Y en esta hora estoy pidiendo, Señor, que traigas revelación de tu palabra, que traigas esa revelación que necesitamos, Señor, para entender, para comprender las escrituras, a fin de que esta escritura nos edifique. Y esa palabra es espíritu y es vida en nosotros. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a estar hablando hoy de la segunda piedra. Y esa segunda piedra se llama topacio. Y yo quiero que usted la vea. Aquí está el topacio. ¿Sí? Mire el color. Es un color amarillo transparente y tiene algunas vetas rojizas. El topacio tiene muchos colores. Hay varios, pero este es el que utilizaba la tribu de Simeón. El que utilizaba la tribu de Simeón. Entonces, esta la llevaba
en segundo lugar, porque el primero es la piedra rojiza cornalina y después seguía esta, que se llama topacio. Estaba engastada, no gastada, sino engastada, o sea, incrustada, fijada en el pectoral de oro que llevaba el sumo sacerdote. Entonces, cada piedra trae una palabra, una verdad. Y yo se la voy a decir qué significa. En este momento no le digo, pero llega un momento en que le digo, la palabra que necesitamos es esta. Bien, entonces entramos en el estudio de la palabra de Dios. Y recuerde, esta serie se llama 12 piedras preciosas, 12 palabras de sabiduría. Bien, la palabra 2. Faltan 10. Algún día llegaremos a la 12. Y esta segunda piedra, como dije, se llama topacio. Corresponde a la tribu de Simeón. Esa palabra topacio viene del hebreo pigdad, así como se ve pigdad, que significa boca de fuego. Y cuando se habla boca de fuego, se refiere a lo profético. Quiere decir que Simeón tiene que ver con profecía. De alguna manera tiene que ver con profecía. Y recuerden cuando Dios llama al profeta Isaías, que lo primero que hace Dios en su llamado, cuando él ve la gloria de Dios, viene un querubín, toma un carbón encendido y lo pone en su boca. Significa que estaba purificando. En ese momento estaba purificando la boca de Jeremías para que fuera usada no de manera común, sino de manera profética. Porque no podemos estar hablando lo que habla el mundo. Tenemos que hablar lo que el Espíritu dice. Tenemos que hablar lo que Dios quiere que se hable. Y en lo profético tenemos que estar limpios. No podemos tener diversas doctrinas extrañas. No podemos tener en nosotros cualquier palabra. Tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra boca. Lo que Dios quiere que nosotros digamos. Entonces, esa piedra es boca de fuego. Significa así, topacio, boca de fuego. Y para las tribus hay dos palabras proferidas para ellos. Hay una palabra que Jacob da a la tribu y hay una palabra que Moisés da a la tribu. Y Moisés siempre va a reforzar o va a ajustar lo que dice Jacob. Porque ciertamente a Rubén le dijo que no sería primogénito. Se lo dijo Jacob, pero Moisés lo que hace no es que le devuelve la primogenitura, sino que le da privilegio. Le dice que tendrá fuerza. Mientras Jacob le dice que no sería primogénito, acá Moisés le dice tendrá fuerza y será mucho, se va a multiplicar. Y esa es una bendición. Y en el libro de Génesis, Jacob, allá en el capítulo 49, vamos a mirar cómo da una palabra a Simeón. Génesis 49 le da una palabra a Simeón. En el verso 5 al verso 7. Y dice así la palabra de Dios. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entro. No entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desarrestaron toros. Maldito su furor, que fue fiero. Su ira se fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces, ¿qué está diciendo Jacob? ¿Por qué le dice estas palabras tan duras a Simeón y a Leví? Ellos andaban juntos, estaban muy de acuerdo. Siempre entre los hermanos vamos a ver que están juntos. ¿Sí? Hay hermanos que siempre andan juntos y no andan con los demás, sino que ellos andaban juntos.
¿Por qué viene esta palabra tan dura? Porque parece cruel lo que está diciendo Jacob, porque ellos tenían una hermana llamada Dina, y un día Dina sale al campo y un hombre llamado Sique abusa de ella sexualmente, la violó. Pero después el hombre termina enamorado y él habla con su padre diciéndole que quiere casarse con ella. Entonces van donde Jacob y le manifiestan el deseo. Jacob queda en silencio esperando a sus hijos, porque le habían abusado a su hijo. Pero Simeón y Leví se cranean, se crean un engaño y le dicen, bien, hagamos un trato. Para ustedes estar con nosotros, tienen que circuncidarse. Y entonces a ellos les pareció bien, que era bueno circuncidarse. Entonces se circuncidan. Todos los hombres de esa ciudad se circuncidan. Y la circuncisión es a la edad bien temprana, es a los 8 días. Y esta gente pasaba de los 20, 25, imagínense los más viejos circuncidados. Entonces se los llevó a la cama, porque era una herida. Y ellos al tercer día, cuando el dolor es más intenso por la circuncisión, aprovecharon y mataron a todos los hombres. Se llevaron a las mujeres y a los niños los volvieron esclavos. Y tomaron animales y se los llevaron, hicieron desastre como si fueran, digamos, unas bandas armadas. Hicieron desastre, mataron gente. Entonces ahí donde viene el reclamo de Jacob y le dice, ¿usted por qué hicieron eso? No, es que ellos no tenían por qué tratar a nuestra hermana como una cualquiera, como una prostituta. Pero de todas maneras Jacob le dice, ahora me van a generar un problema. Porque la gente de este lugar se va a venir en mi contra. Cosa que no sucedió. Pero entonces cuando Jacob está por partir, profiere estas palabras de que de que Simeón sería esparcido con Leví. Y así sucedió. Y en la medida en que se hacía el censo en Israel, cuando era permitido hacer el censo, se daban cuenta de que la población de Simeón iba bajando, iba menguando. ¿Por qué? Porque ellos portaban una maldición y fueron esparcidos, pero iban menguando. En la tierra prometida, cuando es repartida, la tribu, el territorio de la tribu de Simeón estaba dentro del de Judá. Estaba como que estaba ahí el de Judá y dentro estaba el de ellos y era más pequeño. Como que rodeado. Entonces eso nos lleva a pensar de que el pecado lleva a límites, limita a la persona, le va restando fuerzas, le va restando unción, le va restando presencia. Y eso hace perder privilegio. Ellos fueron esparcidos. Pero viene una palabra de parte de Moisés. De parte de Moisés viene una palabra. Pero antes de esa palabra, hubo algo que hizo Simeón cuando José iba a ser vendido. Él estuvo con sus hermanos y estaba dentro del grupo de los que querían matar a José. Y entonces lo que sale de ahí en contra de José era matarlo y tirarlo a la cisterna. Entonces ahí estuvo Simeón. Entonces miren el corazón de Simeón cómo era demasiado violento. Por eso Jacob le dice que tenían un furor, eran demasiado violentos. Y entonces ahora sí viene la segunda palabra dada a Simeón, pero es dada por Moisés. Y esa la vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33. O sea, ya al final, en el capítulo 33,
Entonces uno viene buscando, pastor, pero es que ahí no está Simeón. No, no aparece directamente. Aparecen todos menos Simeón. Pero sí hay una palabra para él. Y esa la encontramos, y no, usted no va a encontrar en el capítulo 3 el nombre de Simeón. No lo va a encontrar. Y ahí en el verso 24, con respecto a Simeón, de manera indirecta dice, a Aser dijo, Aser es otra tribu, bendito, dice, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos. Entonces, donde dice sus hermanos, está Simeón. Pero viene algo hermoso, viene una palabra hermosa para Israel. Y como Simeón hace parte de Israel, esa palabra es para él. Y dice, y moje en aceite su piel. Hierro y bronce serán sus cerrojos, y como sus días serán sus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para su ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen, esta palabra de Moisés nos da a entender de que allá ellos reciben una sentencia y un castigo. Pero acá aparece, y es donde vamos a llegar a la concluir cuál es la palabra que se le está dando. Dice, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. La palabra que tenemos que recibir nosotros con relación a esa piedra, que es el topacio, se llama perdón. ¿Por qué? Porque allá ellos dicen, van a ser esparcidos. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo sabemos nosotros cuando Dios perdona a alguien o cuando Dios nos perdona? Porque la condición espiritual de la persona va a pasar de abajo hacia arriba. Dice que te remontarás a las alturas, subirás. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que la palabra de Moisés le está diciendo a la tribu de Simeón y aún a la tribu de Leví que de parte de Dios hubo un perdón para ellos, a pesar de eso, porque es que Dios no está de acuerdo con la maldad. Pero hay algo que cuando Dios ve un corazón contrito y humillado, lo que hace Dios es restaurar. Y vamos a mirar a lo largo de la historia de Simeón, vamos a mirar cómo Dios sí los perdonó a ellos, cómo Dios los restaura, cómo ellos recibieron el perdón de Dios para ser edificados, para ser fortalecidos. Y es ahí donde nosotros tomamos esa palabra. Ciertamente mucha gente le ha fallado a Dios, pero se han arrepentido y Dios los ha restaurado. Y entonces para ser restaurado, ante la restauración viene el perdón. ¿Qué significa la palabra perdón? Significa olvido. Significa que Dios se olvida del asunto, que ya Dios no está señalando, que ya Dios quita la culpa, quita el pecado, y la persona, por la sangre de Cristo, la persona es libre. Y esa persona, al ser libre, entonces ya tiene que volver al propósito. Y hay mucha gente que necesita entender esto, porque hay gente que no se perdona. Hay gente que están sufriendo, le fallaron a Dios. Yo no estoy de acuerdo. Si Dios no está de acuerdo con el pecado, yo tampoco.
Pero hay algo, un atributo de Dios que se llama misericordia. Dios quiere que nos levantemos en su misericordia. Y vamos a mirar, y a saber por qué fue perdonado Simeón. Porque a pesar de que ellos estaban dispersados, de ellos salieron 3 profetas. Recuerde que esta piedra se llama boca de fuego y estamos hablando de los proféticos. Y de ellos de Simeón salen 3 profetas importantes. Hay 3 tipos de profetas en la Biblia. Hay unos profetas que son preexílicos. ¿Cuáles son los profetas preexílicos? Los de antes del exilio. Un exilio para el norte, para la casa la casa de Efraín, el norte. Para 10 tribus hubo una dispersión. Y para la tribu de Judá hubo un envío a Babilonia. Entonces salieron esos profetas, los segundos. Los primeros son preexílicos, que son un anuncio de que Dios va a hacer algo si no hay arrepentimiento. Y los profetas exílicos son los que hablan en medio del exilio, como el profeta Daniel, que habló en la cautividad en Babilonia. Y hay otros profetas que son posexílicos después del exilio, porque Judá regresó a Jerusalén para edificarla. Y esos profetas, el primero se llama Nahum. Nahum, el nombre Nahum significa ánimo, significa confort o consuelo. Cuando nosotros somos perdonados, somos animados. Parece que volviera la vida, vuelve la vida a nosotros. Viene un confort, o sea, nos sentimos con gozo. Y viene consuelo de parte de Dios. Entonces es importante entenderlo. No podemos vivir con esa falta de perdón. Y muchas veces Dios perdona a una persona y la persona sigue pensando que Dios no lo ha perdonado cuando ya Dios lo perdonó. Ya Dios lo perdonó. Entonces, Dios perdona todos los pecados. Dice que la palabra que hay un pecado que no perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero ese pecado representa rechazar la gracia de Dios. Eso es rechazar la gracia de Dios con palabras, que la gente no cree, ¿sí? Que la gente está rechazando la oferta de salvación y no quieren saber nada de Dios. Eso es blasfemia. Cuando la persona y entiende lo que va a recibir, dice no. Pero nosotros, lo que hemos recibido, un hijo de Dios jamás va a blasfemar contra el Espíritu Santo. No lo va a hacer. Aún hay un texto que dice que cualquiera que habla por el Espíritu Santo no puede maldecir a Cristo. O sea, no sale maldición en contra de Dios de nuestra boca. Jamás va a salir. Los hijos de Dios hemos sido redimidos, lavados por la sangre de Cristo. Entonces no entramos en ese pecado. Entonces, en ese orden, podemos entender que Dios nos perdona. Dios nos perdona. Y levanta un profeta llamado Nahum que trae una palabra de ánimo, trae una palabra de gozo, una palabra de consuelo. Y eso es lo que sentimos cuando Dios nos perdona. Y si alguien aquí hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, pero hay que confesar el pecado. Si alguien hubiera pecado, tiene que declarar al Padre, pedirle perdón. Y si el conflicto fue con alguien, tiene que ponerse en paz con esa persona. Y entonces Dios viene y hace una restauración. Y muchas veces hace una restitución de aquellas cosas que la persona perdió. Dios se la devuelve por su misericordia. Aún cuando hay casos en la palabra, alguien le falló a Dios. Su postrer estado cuando es restaurado es mejor. Tenemos a Pedro. Pedro negó a Cristo 3 veces. Pero ¿sabe lo que hace el Señor? El Señor lo restaura. El Señor se le acerca a Pedro, le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Y luego le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Y le pregunta por 3ª vez como que diciendo, te estoy restaurando, por cada vez que tú me negaste, te estoy restaurando, te estoy ubicando como un ministro. No es que Dios lo esté premiando, Dios no premia el pecado, pero cuando hay misericordia y hay restauración,
cuando hay un arrepentimiento, Dios se olvida del asunto. Ya se arregló el asunto, ya hay paz, ya no hay nada que estorbe, ya el pecado fue quitado. Por tanto, viene consuelo. Pedro estaba siendo consolado, fortalecido por el Señor. Y la tercera dice, pero tú me amas. Pedro como se sentía como que extraño. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Le dice, tú ibas cuando eras joven donde tú querías, pero de aquí en adelante vendrá otro. Y te vas a ceñir y vas a ir donde tú no quieres. Está hablando del Espíritu de Dios que nos lleva a donde Dios quiere. Entonces ahí viene un Pedro en el día de Pentecostés lleno de la presencia de Dios, bautizado por el Espíritu de Dios y declarando una palabra acerca de Jesús y ganando 3,000 personas, después ganó 5,000. Era un hombre que empezó a hacer milagros en el nombre de Jesús. La sombra de Pedro, Dios la usaba para sanar enfermos. Entonces el ministerio de Pedro creció. Con esto no estamos diciendo vaya peque para que Dios lo use más. No, no estamos diciendo eso. Sino que fueron circunstancias que ocurrieron. Lo de Pedro no fue premeditado. Él no dijo, ahora voy a negar al Señor 3 veces. Él no hizo eso, sino que cayó en la tentación por no orar. Y eso es distinto. Y Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Pero no se craneó el pecado, pero cayó. Y eso es distinto. Era un soldado herido en batalla. Y Dios lo restaura. Entonces Nahum, como profeta, trae eso. Y Dios levanta para mostrar su perdón. Dios levanta a Habacuc, segundo profeta. Y Habacuc significa uno que abraza. El abrazo que está hablando es un abrazo de aceptación. Después del regreso de alguien que le falla a Dios, viene y es abrazado, como el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba en la porqueriza, estaban donde estaban los cerdos. Y un día se levanta y dice, iré a la casa de mi padre porque allá hay pan. Amados, si alguno está pensando en desviar sus pies a otro camino, allá no hay pan del cielo. En la casa de mi padre hay abundancia de pan, dijo él. Él se estaba muriendo de hambre física y espiritual. Cuando alguien decide irse al mundo, ¿sabe lo que sucede? Se va a morir de hambre. Pero si regresa arrepentido, con un corazón convertido a Dios, Dios lo que va a hacer es perdonarlo. Dios lo que va a hacer es perdonarlo. Este color de esta piedra es color bronce. Y el bronce es justificación. Es decir, Dios nos justifica, nuevamente nos restaura. Al regresar a la casa del Padre, el Padre le abrió los brazos. Y algo maravilloso también es que los brazos de Cristo estaban abiertos, diciendo, hay perdón amplio. Amén, hay perdón amplio. Entonces Habacuc es uno que abraza. Y uno que abraza es el Padre. Y ahí está nombrándose, está diciendo, estoy levantando profetas de entre ustedes para que ustedes sean abrazados, para que ustedes sean restaurados. Y hay otro profeta que se llama Sofonía, que se llama cobijados. Aparte de que Dios trae gozo, que trae ánimo, que trae consuelo, que abraza, ahora nos cobija. La cobija es protección. Entonces uno que ha sido restaurado y ha sido perdonado pasa por estos 3 estados, pasa por esa situación. Y además, cuando Jesús viene, fue presentado en el templo y aparece un profeta, pero este no es profeta que escribe, era un profeta llamado Simeón. Mira el nombre, Simeón, ¿sí? Y el nombre Simeón significa que Dios oye. Amén. Cuando alguien se arrepiente, Dios oye. Y dice, esa voz es una voz de arrepentimiento, porque Dios la puede distinguir. No es la misma voz de Judas que era de remordimiento, porque Dios no acepta remordimiento, sino arrepentimiento.
Y en el arrepentimiento que hay, cambiar la manera de pensar. Ya pensamos en función de Dios, decimos, no, yo estuve haciendo lo malo, me arrepiento, pero hoy decido volver al Padre. Hoy decido alejarme de los caminos tenebrosos, tortuosos, que no le agrada, y decido avanzar al llamamiento de Jesucristo. Eso fue lo que hizo Simeón. Y Simeón, hablando de la tribu, y ahora acá hablando de un hombre llamado Simeón, que era un anciano. En Lucas capítulo 2, 25 al 39, este hombre, Dios le había dado una promesa. Le dijo, tú vas a ver al Mesías Salvador, al Cristo. Y él estaba en su casa y es movido, dice la Escritura, por el Espíritu para ir al templo. Y cuando llega al templo ve una pareja, ve a José y ve a María con un niño cargado. Y el Señor le dice, ese es el Mesías. Y el hombre se sintió privilegiado porque Dios le cumplió a ese Simeón. Mire lo que es Dios, qué hermoso. Que tome el nombre de una tribu que antes fue dispersada, pero que ahora es acercada. Eso es lo que le pasa al creyente. El creyente cuando peca es dispersado, se va de Dios, pero Dios lo llama a arrepentimiento. Ahora este hombre llamado Simeón tenía en sus brazos el regalo de Dios para nosotros, al Mesías Salvador. Y tenía el Hijo de Dios. Tenía aquel que los profetas profetizaron como Isaías, porque un niño nos es dado, una virgen dará a luz un hijo. Y empieza este hombre inspirado por el Espíritu de Dios a profetizar, a declarar una palabra sobre él. Dice, él será tropiezo para muchos, porque muchos lo van a rechazar. Y también da una palabra. Jesús vino a restauración. Es un texto hermoso. Pero también le dice a su madre, una lanza traspasará tu corazón. Está hablando del dolor que iba a sentir María por la muerte de su hijo. Iba a sentir un dolor fuerte cuando vieran que, porque María estuvo en el lugar donde estaba su hijo crucificado. Y esa fue la lanza que traspasó su corazón. Entonces este hombre puede decir, ahora puedo descansar en paz, porque ya mis ojos han visto al Mesías. Entonces significa que Dios tomó una tribu que había sido dispersada para traerla a Jerusalén, porque ellos estaban en todos lados. Estaban dentro de Judea, pero también se esparcieron. Y ahora un hombre llamado Simeón estaba cargando al Mesías y declarando una palabra profética. Por eso, esta piedra topacio es una piedra que se llama boca de fuego. Esto de profetas. El profeta tiene que tener fuego en sus labios. Tiene que soltar una palabra que venga de parte del Señor a un pueblo que está esperando ser restaurado, ser edificado, ser consolado, ser corregido. Esa palabra de fuego entra, sale de la boca. Es como el Señor que en su boca cuando habla fuego. Palabras de fuego, palabras que queman. Esas palabras van a penetrar a nuestro corazón, a nuestra alma, y vamos a sentir como un fuego, confirmación de que la palabra es de profeta. El que profetiza y Dios no lo mandó, no tiene fuego en sus labios. Y como decía un profeta, fuego no es gritar. Y es un estilo de decir las cosas. Se puede profetizar gritando, eso está bien, pero fuego no es gritar. Fuego es presencia de Dios. Fuego es Dios ahí, porque tenemos un Dios de fuego y si Dios está en nosotros, hay fuego en nosotros, presencia de Dios, manifestación de que Dios está con nosotros y la gente va a sentir la palabra y la gente va a sentir un gozo y la gente va a sentir fortaleza y va a decir esa palabra me restauró y me levantó. Yo estuve lejos, yo fallé, yo pequé, pero la palabra me atrajo. Gloria a Dios. Y ese nombre sufre una variante. Pasa de Simeón a Simón. Y recordemos
que Jesús tuvo dos discípulos llamados Simón, uno que se llamaba el cananista y otro era Simón Pedro. Entonces mire cómo Dios se place en señalar, en mostrar que hubo restauración, que hubo una restauración en la tribu de Simeón, que a pesar de que fallaron en un momento dado, esa tribu, su nombre es tomado ahora en una variante llamada Simón, porque Simón viene de Simeón. Y el Señor tenía no uno, sino dos. Aún la Escritura en una ocasión estaban buscando a Jesús o Jesús estaba hablando y dice, no es este, soy en Nazaret, no es este el hijo de José Carpintero, el hijo de María y el hermano de Simón. Yo tenía un hermano llamado Simón. Y un hombre llamado Simón de Cirene, ayuda a Jesús a llevar la cruz. Mire qué cosa tremenda. Como una tribu que estaba esparcida por su maldad, ahora Dios está utilizando su nombre para que se conozca que Dios es un Dios perdonador y que aquel que cayó, Dios lo quiere levantar y dice, no puedes estar en esa condición, te voy a subir a un nivel mayor. Y le recalco, no peque para que Dios lo use más, no estoy diciendo eso. Que si alguno hubiera pecado, tiene abogado, levántese en el nombre de Jesús y avance. Amén. Tenemos que ser fortalecidos por Dios. Si le hemos fallado, sacúdase la rodilla, clame la sangre de Cristo, avance y espere de Dios la respuesta. Pero también nos muestra otro Simón, Simón el fariseo, que recibe a Jesús en su casa. Y a esa casa llega una mujer que le unge los pies. Oiga, qué historia tan hermosa a lo largo de la Escritura. Que en una tribu que le falló al Señor, una tribu que hizo lo incorrecto, ahora Dios está utilizando Simeón o Simón para mostrar su misericordia. Entonces la palabra que usted necesita en su corazón, esa palabra es perdón. Y tenemos que recibir el perdón de Dios, pero tenemos también que dar ese perdón. Ese perdón tiene que ser dado, porque nosotros tenemos que perdonar para que nuestro Padre que está en los cielos nos perdone a nosotros. Por mayor que sea la ofensa que nos hayan hecho, tenemos que perdonar. Porque hay una historia donde hay un hombre que debe $10, lo voy a poner en este sentido, está debiendo $10 y no tiene cómo pagarlos. Y el hombre al que él le debía, él le ruega y le dice, perdóname la deuda, y le perdona la deuda. Pero cuando sale se encuentra él, el que fue perdonado por los $10, con alguien que le debía $1000. Y le dijo, págame o te meto preso. ¿Y sabe qué pasa? Lo metió preso. Y de pronto alguien se da cuenta y va y hace el aviso. ¿Sabe qué significa esa historia? Bueno, he llevado y el hombre también es llevado preso. Esa historia significa que lo que nos han hecho a nosotros no se compara con lo que nosotros le hicimos a Cristo en la cruz del Calvario. Entonces ahí es donde entra el amor de Dios, donde nos hace pensar en estas cosas, que tenemos que perdonarnos nosotros. Cuando nosotros le fallamos a Dios, sentimos que Dios no nos ha perdonado, pero ya nos perdonó cuando pedimos perdón, pedimos restauración, fortaleza. Por tanto, es importante que entendamos que el perdón de Dios es amplio
dice, Él es amplio en perdonar, porque no nos quiere ver postrados. Cuando David se humilla, empieza a pedirle al Señor que lo restaure, que lo levante, que no quite de él su presencia, que no quite su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo es fuego, es confort, es abrazo, es restauración en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Amados, tenemos que perdonarnos nosotros. Tenemos que perdonar a los que nos ofenden, al que habla mal de nosotros, al que procura el mal. No lo maldigamos, sino dice, el que te persigue, bendice, el que te maldice, bendice, el que te persigue, ora por él. Tenemos que rogar por él. Entonces esta palabra tiene que quedar engastada en nuestro corazón. Mire, el pectoral era cuadrado. Voy a traer la próxima clase, le voy a traer la foto del pectoral. Pero ahí estaban las piedras engastadas, incrustadas. Esa palabra tiene que quedar incrustada en nuestro corazón. Y hay una palabra que vamos a leer en Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el verso 14, donde el Señor le da a su pueblo una salida. Dice la palabra en Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, que Dios quiere una disposición. Y nosotros tenemos otra palabra dada por Juan, en la cual nos está llamando a lo mismo, arrepentimiento. Cuando hay faltas, cuando nosotros hemos pecado contra el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice Primera de Juan, capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, o sea, en la palabra, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la cuestión es estar limpios, perdonar para ser perdonados. Y vamos a estar orando en esta hora. Y vamos a clamar al Padre en esta hora, en el nombre de Jesús, a pedirle que así como Él restauró, hay mucha gente que necesita restauración. En el cuerpo de Cristo hay gente que necesita restauración, que de pronto le han fallado a Dios, se olvidaron del asunto y no lo han arreglado con el Señor. Tienes que arreglarlo. Tienes que ir a la presencia de Dios a arreglar ese asunto. Pídele perdón. Y si has agraviado a alguien, pídele perdón. Arregla la situación. ¿Para qué? Para que no haya asuntos pendientes. Los asuntos se arreglan en vida. Hay que arreglar esos asuntos en vida. Entonces, mis amados, importantísimo. La primera palabra fue redención. Dios nos rescató. La segunda palabra o la segunda piedra, que es topacio, es perdón. Tenemos que perdonar porque tenemos un Padre perdonador. No nos podemos dar el lujo de decir, es que yo no lo perdono, es que yo no la perdono, porque si Dios es perdonador y nosotros somos llamados hijos de Dios, nosotros perdonamos y vamos a orar en esta hora. Amén. Y si usted tiene peticiones, de pronto hay alguien que está luchando porque no le gusta perdonar, hoy es el día. Amén. Mire cómo Dios restaura a Simeón. Mire cómo Dios sana, liberta y después los usó de manera poderosa como profeta.
Se había apagado ese fuego. Y Simeón tenía promesa, pero sus generaciones la vieron. Sabe que por la falla de Rubén, que era el primogénito, quien tenía que recibir la primogenitura era Simeón, pero por su conducta no fue. O sea que la primogenitura de Israel dice, bueno, ¿a quién se la damos? A Rubén no se puede, a Simeón tampoco, queda pendiente. Esa es una asignatura pendiente y esa la vamos a mirar a lo largo, a quién le llega la primogenitura, porque la primogenitura señala mayor bendición. Aunque hoy en Cristo Jesús somos uno, significa que lo que recibe Cristo como primogénito del Padre, como estamos unidos al primogénito, nosotros también recibimos y por eso somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. El plato de comida que le sirven a Cristo es igual al de nosotros, o es de nosotros igual al de Cristo. Esa bendición, esa porción que nos toca a nosotros es tan grande como la porción de Cristo. Quiere decir que usted y yo somos hermanos del Señor. Amén. Somos hermanos de Jesucristo porque Él es hijo del Padre. Nosotros somos hijos de ese Dios maravilloso. Y vamos a orar en esta hora para que usted entre en ese perdón, para que usted se fortalezca, para que usted entienda que tenemos un Dios amplio en perdonar. Y con esto no estoy dando licencia para pecar. Aquí no estamos hablando de eso. Estamos diciendo, el que ha fallado, levántese. Dios le ayuda, Dios le consuela, Dios le fortalece, Dios le va a cambiar su rostro, Dios le va a cambiar sus vestimentas, Dios va a hacer cosas maravillosas. Mire que el hijo pródigo malgastó todo. Cuando llegó le hicieron una fiesta. Eso no tiene lógica, pero se llama misericordia. Tanto que el hermano mayor se enojó con su hermano. El hermano mayor se enoja con el hermano menor y entra en conflicto con su padre. Y ese padre es Dios. Ese padre que está representando al Padre eterno. Y el Padre eterno le tiene que decir unas palabras. Hijo, tú siempre has estado conmigo, porque el reclamo del hijo era que él no había podido disfrutar de un cabrito siquiera. Le dijo, se lo voy a decir en mis palabras, que es como parafrasear. Es que si tú no te has comido un cabrito, porque tú no has querido, pues todo lo que está aquí es tuyo. Pero también tu hermano, que se había ido, ha regresado, estaba muerto y ahora ha revivido. Eso éramos nosotros, el hijo pródigo, y regresamos a la casa del Padre. Nos perdonó, éramos como los Simeón. Éramos como los Simeón de esta historia. Y ahora nos está utilizando dentro de lo profético, o sea, las escrituras, para declarar una palabra, para decir, levántate hoy, no tomes tu lecho. No, eso era para aquel hombre. Levántate hoy, levántate hoy. Hoy es día de levantarse. Hoy es día de levantar las manos a los cielos, de decir, Señor, si he fallado, perdóname, restáurame, fortaléceme, y sé que por tu gracia matarás o mataste al becerro gordo para que yo disfrute de tu perdón, para que disfrute de tu misericordia. Hoy es día de perdón y misericordia de parte del Señor. Hoy usted se tiene que levantar, salir de esa situación donde el enemigo le bombardea los pensamientos. Ya Dios no te perdonó. Dios es amplio en perdonar. Dios es generoso en amor. Y sabe que le fallaste, pero cuando borra el pecado, no se acuerda más. Dice que no se acuerda más de lo que hicimos, que fue malo. Entonces ahí es donde Dios sana. Porque Dios no antepone ahí a la relación. No, es que tú el año pasado me fallaste 3 veces. Dios no nos saca cuenta. Dios nos restaura y procura encaminarnos para que nosotros de nuestra voluntad, ¿sabe qué hagamos? No volver atrás más. No regresar más al pecado. Dejar atrás lo que queda atrás. Te levántese hoy. Te sacudas esa rodilla.
Pídale perdón a Dios hoy, que Él es amplio en perdonar. Aquel que es amplio en perdonar le va a perdonar, le va a restaurar, le va a sanar. Esa comunión tiene que volver al principio. Y muchas veces cuando la gente peca, el fuego como que se está apagando. Pero ¿sabe lo que sucede? Cuando la persona se arrepiente, cuando hay muestras de la sangre de Cristo, ¿sabe qué va a suceder? Ahí lo que va a suceder es que el fuego se va a avivar nuevamente y va a tomar fuerza, y esa persona va a poder levantarse, va a poder servirle a Dios. Y lo importante, no volver atrás, no volver a esas prácticas, a eso que desagrada al Padre. Vamos a orar en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús,